La pieza del fondo, historia de terror cruda en 10 hojas inspirada en hechos reales. Nombres, lugares y detalles fueron cambiados. En todas las poblaciones hay una casa que nadie mira de frente. No porque esté abandonada. No porque tenga rejas oxidadas. No porque el pasto crezca como pelos enfermos entre las baldosas. Sino porque todos saben algo. Todos escucharon algo. Todos dijeron alguna vez, mejor no meterse. La casa estaba al final de un pasaje angosto, en una comuna del sur de Santiago. Una casa chica, de un piso, con techo bajo, paredes con humedad y una ventana tapada con cartón por dentro. En el portón había un perro amarrado con una cadena corta. El animal ya no ladraba. Solo miraba. Tenía los ojos rojos, como si hubiera aprendido a llorar en silencio. Los vecinos conocían a la familia. La madre, Patricia, salía poco. Flaca, encorvada, siempre con el mismo chaleco café, arrastrando los pies como si caminara dentro de un sueño pesado. El padre, Hugo, trabajaba a ratos en la feria, cargando cajas, vendiendo cigarros sueltos o haciendo pololos que nunca duraban. Cuando tomaba, gritaba. Y tomaba casi todos los días. El hijo mayor, Matías, de 17 años, se había ido de la casa hacía meses. Algunos decían que se había metido en la droga. Otros, que simplemente había arrancado. Nadie lo culpaba. La menor era Camila. 9 años. La niña de la ventana. Así le decían algunos cabros del pasaje, porque a veces se la veía detrás del vidrio sucio, con la cara pálida, mirando hacia afuera sin mover un músculo. No saludaba. No jugaba. No iba al colegio desde hacía semanas. Cuando alguna vecina preguntaba por ella, Patricia respondía siempre lo mismo, está enferma. Una enfermedad rara, decían. Una enfermedad que no necesitaba doctor. Una enfermedad que la dejaba encerrada. El primer ruido comenzó un martes en la noche. Doña Elvira, la vecina de al lado, estaba lavando platos cuando escuchó 3 golpes secos desde la pared compartida. Toc. 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 Pensó que era Hugo, curado, pegándole a los muebles como siempre. Después escuchó algo distinto. Un raspado. Como uñas en madera. Se quedó quieta con las manos mojadas. El agua seguía corriendo en el lavaplatos, pero ella ya no la oía. Solo escuchaba ese ruido desde la casa de al lado. Ras. 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 Después una voz. Chiquitita. ¿Qué dijo, tía? Doña Elvira apagó la llave. El ruido se repitió. Tía, tengo frío. La mujer se acercó a la pared. Apoyó la oreja en el cemento húmedo. Al otro lado había silencio. Un silencio grueso, malo, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuchó el golpe. Uno solo. Fuerte. Como una mano abierta contra una cara. Y luego Hugo gritando, cállate, mierda. Esa noche doña Elvira no llamó a carabineros. No porque no quisiera. Sino porque ya había llamado antes. Y siempre era lo mismo. Llegaban. Tocaban. Hugo abría la puerta. Patricia decía que estaba todo bien. La niña no aparecía. Los vecinos miraban por las cortinas. Después la patrulla se iba. Y la casa quedaba peor. Mucho peor. Al día siguiente el olor comenzó. Primero fue leve. Como ropa húmeda guardada en bolsa. Como leche agria. Como una pieza sin ventanas. Doña Elvira lo sintió en el patio. Pensó que era el perro. El animal seguía amarrado, más flaco que antes, con las costillas marcadas. Le tiró un pan por encima de la pandereta, pero el perro no se movió. Solo levantó la cabeza y miró hacia la ventana tapada con cartón. La ventana de la pieza del fondo. En esa casa había 3 piezas. Una adelante,
donde dormían Hugo y Patricia. Otra al medio, que antes era de Matías. Y una al fondo, chica, oscura, sin ventilación, pegada al patio. Ahí dormía Camila. O eso decían. A las 6 de la tarde, la vecina volvió a escuchar los golpes. Toc. 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 Esta vez no venían de la pared. Venían desde abajo. Desde el piso. Como si alguien golpeara la tierra debajo de la casa. Doña Elvira llamó a su hija. Ven Pascales acá, Daniela. Escucha esta cuestión. Daniela, 35 años, madre de 2 niños, llegó molesta. Pensó que su mamá estaba exagerando, como siempre. Pero cuando entró a la cocina, el ruido se repitió. Toc. 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 Daniela abrió los ojos. ¿Qué es eso? No sé. Viene de la casa de al lado. Sí. Se quedaron mirando la pared. Después vino la voz. Más ronca que la noche anterior. Más débil. Tía. Daniela retrocedió. Mamá. La voz volvió a decir, no me deje aquí. Daniela tomó el celular y llamó a Carabineros. Esta vez no aceptó excusas. Dijo que había una niña encerrada. Dijo que olía mal. Dijo que la escuchaban pedir ayuda. La patrulla llegó a las 8:20. 2 funcionarios tocaron la puerta. Hugo abrió sin polera, con los ojos rojos y el pelo grasiento. Tenía olor a vino barato. ¿Qué pasa ahora? Vecinos denuncian gritos de una menor. Hugo se rió. Gritos. Aquí no hay nadie gritando. Está su hija. Durmiendo. Necesitamos verla. Patricia apareció detrás de él. Tenía un moretón amarillo en el pómulo derecho. La niña está con fiebre, dijo. No quiero que la molesten. Daniela gritó desde la calle, la escuchamos pedir ayuda. Hugo la miró con odio. Esta vieja copuchenta siempre inventa cosas. Uno de los carabineros pidió pasar. Hugo se negó. Dijo que sin orden no entraban. El funcionario miró hacia adentro. La casa estaba oscura. Se veía basura en el pasillo, platos sucios, bolsas negras acumuladas. Y el olor. Ahora era más fuerte. Uno de los carabineros arrugó la nariz. Señor, ¿qué es ese olor? Hugo miró hacia atrás. Por un segundo, solo por un segundo, su cara cambió. Ya no parecía enojado. Parecía asustado. Es el perro, dijo. Pero el perro estaba vivo. Sentado junto al portón. Mirando hacia la pieza del fondo. La historia podría haber terminado esa noche. Pero no terminó. La patrulla se fue. No entraron. No vieron a Camila. No abrieron la pieza del fondo. No levantaron el cartón de la ventana. No revisaron el patio. La casa volvió a quedarse quieta. Y esa quietud fue lo peor. Porque a veces el horror no grita. A veces espera. A las 3 de la mañana, doña Elvira despertó con un golpe seco en su ventana. Se levantó con el corazón en la boca. Pensó que alguien quería entrar a robar. Caminó despacio por el pasillo, con una tijera en la mano. Su casa estaba oscura. La televisión prendida en silencio iluminaba los muebles viejos con una luz azul enferma. Otro golpe. Toc. La ventana del comedor. Doña Elvira corrió la cortina apenas. Y vio a Camila. Parada al otro lado del vidrio. Descalza. Con un camisón blanco, sucio hasta las rodillas. El pelo pegado a la cara. Los labios morados. La niña no se movía. Solo miraba. Doña Elvira sintió que las piernas se le aflojaban. Camila. La niña levantó una mano. No golpeó el vidrio. Lo acarició. Como si no tuviera fuerza. Como si sus dedos no pesaran nada. Doña Elvira abrió la ventana.
El aire frío entró de golpe. Mi niña, ¿qué pasó? ¿Cómo saliste? Camila abrió la boca. Pero no salió voz. Solo un sonido húmedo. Un quejido. Después dijo, la puerta no abre. ¿Qué puerta? La niña miró hacia la casa de al lado. La del fondo. Doña Elvira sintió un frío que no venía de la madrugada. Ven, entra. Pero Camila no se movió. No puedo. Si puedes, mi amor, ven. No puedo salir de ahí. La vieja no entendió. O no quiso entender. Camila volvió a mirar hacia la casa. Entonces, desde el otro lado de la pandereta, se escuchó una voz de hombre. Hugo. ¿Con quién habláis, vieja culia? Doña Elvira soltó la cortina. Cuando volvió a mirar por la ventana, Camila ya no estaba. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Daniela llegó a la casa de su madre y la encontró sentada en la cocina, sin tomar desayuno, con la tijera aún sobre la mesa. Mamá, ¿qué pasó? Doña Elvira no contestó al principio. Después dijo, la niña está muerta. Daniela se quedó helada. No digáis eso. Anoche vino. ¿Quién? Camila. Mamá, vino a decirme que no podía salir de la pieza. Daniela se enojó. No por burla. Por miedo. Ya. Entonces ahora sí nos metemos. Esta vez no vamos a llamar para que vengan a tocar la puerta como hueones. Vamos a hacer escándalo. Salieron al pasaje. Golpearon puertas. Llamaron a vecinos. Algunos se sumaron. Otros miraron desde lejos. Como siempre. Porque en todas las poblaciones hay gente que sabe todo, pero solo habla después, cuando ya hay muertos. Daniela golpeó el portón de Hugo. Abre. Nada. Hugo, abre la puerta. Nada. El perro comenzó a gemir. No a ladrar. A gemir. Como si supiera que algo iba a abrirse. Forzaron el portón entre 3 hombres. No fue difícil. La chapa estaba mala. La reja cedió con un chillido largo, casi humano. El perro se arrastró hacia atrás, sin fuerza para escapar. El patio olía a excremento, humedad y carne podrida. Uno de los vecinos, un maestro llamado Sergio, se tapó la boca con la manga. Conche tu madre. Daniela entró primero. La casa estaba peor de lo que imaginaban. El living tenía botellas vacías, ropa tirada, platos con comida seca, moscas pegadas en la mesa. En una esquina había una muñeca sin cabeza. En la pared, una foto familiar antigua mostraba a Patricia, Hugo, Matías y Camila sonriendo en una plaza. Camila tenía los dientes de leche y un helado en la mano. Esa foto era más terrorífica que cualquier grito. Porque demostraba que alguna vez habían parecido normales. Patricia. Llamó Daniela. Camila. Nadie respondió. Avanzaron por el pasillo. La pieza de los padres estaba vacía. La cama deshecha. Había sangre seca en una funda. En el suelo, una botella rota. La pieza del medio tenía cajas, ropa vieja, cables, una mochila escolar de Camila. Dentro estaban sus cuadernos. Daniela los abrió con manos temblorosas. En la primera página decía, mi familia. Había un dibujo. Una casa. Un sol. Una mamá. Un papá. Un hermano. Y una niña tomada de la mano con todos. Pero en las últimas hojas los dibujos cambiaban. Casas negras. Caras sin ojos. Una puerta grande. Y una frase escrita muchas veces, con letra de niña, no quiero ir a la pieza. No quiero ir a la pieza. No quiero ir a la pieza. Sergio vomitó en el pasillo antes de llegar al fondo. La puerta de la última habitación estaba cerrada con candado por fuera. Un candado viejo, oxidado, pero firme.
Daniela sintió que todo el cuerpo le temblaba. No. Doña Elvira, que había entrado detrás, comenzó a llorar sin hacer ruido. Ahí está, dijo. Ahí está mi niña. Sergio fue por una herramienta. Volvió con una pata de cabra. Golpeó el candado. Una vez. 2 veces. 3 veces. El metal saltó. La puerta no se abrió de inmediato. Estaba trabada por dentro. O por algo apoyado detrás. Sergio empujó con el hombro. La madera crujió. El olor salió primero. Una bocanada espesa, caliente, podrida, como si la pieza hubiera estado guardando el infierno en la boca. Daniela se tapó la nariz. Doña Elvira cayó de rodillas. Adentro no había luz. Solo una rendija desde el techo roto. Y en esa oscuridad vieron un colchón en el suelo. Una frazada tiesa. Un balde. Platos con restos secos. Moscas. Muchas moscas. Y algo escrito en la pared. Con lápiz. Con uñas. Con mugre. Con desesperación. Tengo frío. Camila no estaba en el colchón. Eso fue lo primero que notaron. La pieza era chica. No había closet. No había cama. No había muebles donde esconderse. Solo el colchón, el balde, una botella de agua vacía y la pared rayada. Pero Camila no estaba. Daniela empezó a mirar desesperada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sergio alumbró con el celular. El piso era de cemento, pero en una esquina había tierra removida. Como si alguien hubiera cavado y luego tapado mal. Doña Elvira gritó. No fue un grito fuerte. Fue peor. Un grito quebrado, de vieja, de madre, de culpa. No, no, no. Sergio salió corriendo a llamar a carabineros de nuevo. Esta vez llegaron más. Después llegó la PDI. Después llegaron 2 camionetas. Después el pasaje se llenó de gente. Todos miraban. Los mismos que habían escuchado golpes. Los mismos que habían visto moretones. Los mismos que habían dicho mejor no meterse. Patricia apareció a las 11 de la mañana. Venía caminando desde la esquina, con una bolsa de pan en la mano. Cuando vio las patrullas, se quedó quieta. No corrió. No lloró. No preguntó. Solo se quedó parada. Como alguien que ya sabía. Un detective se acercó. Señora Patricia, necesitamos hablar con usted. La mujer miró la casa. Después miró la pieza del fondo. Y dijo, yo le daba comida. Nadie le había preguntado nada todavía. Pero ella dijo eso. Yo le daba comida. La detuvieron. A Hugo lo encontraron 2 horas después, escondido en la casa de un primo, borracho, con barro en los zapatos. Cuando le preguntaron por Camila, dijo, se calló. Después dijo, estaba enferma. Después dijo, la culpa fue de ella, era porfiada. Después no dijo nada. El cuerpo de Camila fue encontrado bajo el piso de tierra de la pieza. Envuelto en una frazada rosada. La misma frazada con la que aparecía en una foto de bebé. No voy a describir cómo estaba. No hace falta. Hay cosas que, si uno las escribe demasiado, se vuelven espectáculo. Y Camila no era espectáculo. Era una niña. Una niña que golpeó una pared. Una niña que pidió frío. Una niña que vivió a metros de gente adulta. Una niña que no desapareció en un bosque, ni en una carretera, ni en una película. Desapareció dentro de una casa. En un pasaje lleno de vecinos. En una ciudad llena de ruido. En un país lleno de gente diciendo que ama a los niños. Y nadie abrió la puerta a tiempo. Esa noche, después que se llevaron el cuerpo, quedó la pieza vacía. Los detectives pusieron cinta amarilla. El perro murió 2 días después. Doña Elvira no volvió a dormir bien. Porque cada noche,
a las 3 de la mañana, escuchaba lo mismo. Toc. 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 Desde la pared. Pasaron 3 meses. La casa quedó abandonada. Patricia y Hugo estaban presos esperando juicio. Matías apareció en una comisaría cuando vio la noticia por televisión. Lloró frente a las cámaras, pero no quiso entrar al pasaje. Dijo que él también había estado encerrado ahí, aunque nadie le creyó del todo. La gente siempre necesita que las víctimas sean perfectas para sentir pena. La municipalidad prometió apoyo psicológico. Fueron 2 veces. Después nunca más. Los periodistas llegaron una semana. Grabaron la fachada. Preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo. Todos dijeron que sí, pero que no sabían que era tan grave. Esa frase se repitió como un rezo cobarde: no sabíamos que era tan grave. Doña Elvira dejó de ver matinales. Cada vez que hablaban del caso, apagaba la tele. No soportaba escuchar a gente opinando desde estudios limpios, tomando café, preguntándose cómo nadie hizo nada. Ella sabía cómo. Porque hacerlo significaba meterse. Y meterse significaba miedo. Miedo a Hugo. Miedo a meterse en problemas. Miedo a equivocarse. Miedo a quedar como Copuchenta. Miedo a que después nadie te defendiera a ti. Pero el miedo no le quitaba la culpa. La culpa se le sentaba al lado en la cama. La culpa respiraba en su cocina. La culpa tocaba la pared en la madrugada. Toc. 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 Al 4.º mes, empezaron a pasar cosas en el pasaje. Primero, luces que se prendían solas dentro de la casa abandonada. Después, el olor. El mismo olor. Pero ahora venía y se iba sin explicación. A veces aparecía al mediodía, con pleno sol. A veces entraba por las ventanas de las casas vecinas como una mano podrida. Los niños dejaron de jugar cerca. Una pelota cayó una tarde al patio de la casa. Ningún niño quiso ir a buscarla. Un adolescente se hizo el valiente, saltó la reja y entró. Salió pálido. Dijo que había visto a una niña en la pieza del fondo. Sentada en el colchón. Con la cabeza baja. Nadie le creyó. Hasta que mostró la foto. La había tomado con el celular, temblando, desde el pasillo. La imagen era borrosa. Oscura. Casi no se veía nada. Pero al fondo, en medio de la pieza vacía, aparecía una figura pequeña. Sentada. Y detrás de ella, en la pared, una frase que no estaba en las fotos de la investigación. Una frase nueva. Escrita grande. Torcida. Como con dedos sucios. Todos escucharon. La noticia corrió por WhatsApp. Primero en el pasaje. Después en la villa. Después en grupos de Facebook donde la gente mezcla tragedias con memes y cadenas religiosas. Algunos empezaron a decir que la casa estaba embrujada. Otros decían que eran cabros chicos entrando a rayar. Un pastor evangélico fue una tarde con 2 mujeres a orar en la reja. Cantaron, levantaron las manos, hablaron de demonios. A los 10 minutos, una piedra salió disparada desde dentro de la casa y golpeó el portón. El pastor se fue. Dijo que eso necesitaba ayuno. Nunca volvió. Un grupo de jóvenes entró una noche para grabar contenido. Querían subirlo a TikTok. Llevaron linternas, una cámara y risas falsas. Entraron diciendo estupideces: Camila, si estáis aquí, prende la luz. Camila, saluda Pascal es la cámara. Camila, ¿te da miedo el papá? Uno de ellos, el más flaco, se quedó callado al llegar al pasillo. Ya, vámonos, dijo. No seáis maricón. No, weón, vámonos. La cámara siguió grabando. Se ve la puerta de la pieza del fondo. Se ve la pared. Se ven las linternas moviéndose. Entonces se escucha una voz de niña. Muy cerca del micrófono. No se rían.
Los cabros gritaron. La cámara cayó al suelo. La grabación muestra pies corriendo, golpes, respiraciones desesperadas. Pero lo peor viene al final. Cuando todos ya salieron de la casa, la cámara queda mirando hacia el pasillo vacío. Durante casi 20 segundos no pasa nada. Después aparece una sombra. Pequeña. Descalza. Se acerca lentamente a la cámara. No se ve su cara. Solo se ve su mano. Una mano de niña, sucia, con las uñas rotas. La mano toma la cámara. La levanta. Y la apunta hacia la pieza. Ahí, en la oscuridad, hay algo más. No es Camila. Es grande. Alto. Un hombre. Colgado del techo, pero de pie. Como si la oscuridad lo sostuviera. La grabación termina con una voz ronca diciendo, cierra la puerta. Uno de los jóvenes quedó con la cara cortada por una lata oxidada al saltar la reja. Otro no habló durante días. El video fue borrado, pero ya lo habían copiado. Algunos los hubieron censurado. La gente discutía si era falso. Doña Elvira no discutió. Ella sabía que no era falso. Porque esa misma noche, a las 3 de la mañana, alguien tocó su puerta. Toc. 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 No la ventana. La puerta. Doña Elvira se levantó llorando. Caminó hasta el recibidor. No abrió. ¿Quién es? Silencio. Después la voz de Camila. Tía Elvira. La vieja se tapó la boca. Perdóname, mi niña. La voz respondió, no vengo por usted. Doña Elvira sintió que la sangre se le iba de la cara. Entonces, ¿por quién? Al otro lado de la puerta, Camila susurró, por los que se quedaron callados. La primera muerte fue la de don Raúl. Vivía 3 casas más allá. Jubilado, exguardia, hombre de esos que miran todo desde la puerta con los brazos cruzados. Cuando los periodistas preguntaron por Camila, él dijo que nunca escuchó nada. Mentira. Todos sabían que escuchó. Porque su dormitorio daba directo al patio de Hugo. Don Raúl había escuchado gritos durante meses. Una vez incluso vio a Camila intentando sacar una mano por la ventana tapada. Él mismo lo contó borracho en la botillería. La cabra chica estaba loca, dijo esa vez. Gritaba por cualquier cuestión. Después, cuando apareció muerta, dijo otra cosa. Yo no sabía. Una madrugada, su esposa despertó porque la cama estaba mojada. Pensó que Raúl se había orinado. Lo movió con rabia. Raúl, despierta. El hombre no respondió. La pieza olía a tierra húmeda. Cuando prendió la luz, lo vio acostado boca arriba, con los ojos abiertos y la boca llena de barro. No había heridas. No había sangre. Solo barro dentro de la boca, en la nariz, bajo las uñas. En la pared, sobre la cabecera, había una frase escrita con dedos pequeños, él sí escuchó. La segunda fue una mujer llamada Marcela. Había sido amiga de Patricia. Entraba a la casa a tomar té, a veces. Sabía del candado. Sabía que Camila estaba en la pieza. Pero decía que no era su problema. Cada familia cría como quiere, había dicho una vez. La encontraron en el baño, encerrada por dentro. No estaba muerta al principio. Eso fue lo peor. Su marido la escuchó gritar desde el baño. Ábreme. Ábreme. Él empujó la puerta, pero no pudo. Llamó a los vecinos. Golpearon. Patearon. Nada. Desde dentro, Marcela gritaba, hay alguien conmigo. Después empezó a llorar como niña. Hace frío. Hace frío. Cuando lograron abrir, la encontraron acurrucada en la tina, temblando, con la piel azulada. Murió camino al hospital. Hipotermia, dijeron. En Santiago. En verano. La tercera no murió.
Pero quedó peor. Un carabinero retirado, de apellido Fuentes. Uno de los primeros que había ido a la casa y se había ido sin entrar. Una noche se disparó en el pie tratando de defenderse de algo que, según él, estaba golpeando desde debajo de su cama. Su familia lo internó. En el hospital repetía una frase una y otra vez: no teníamos orden. No teníamos orden. No teníamos orden. Pero cuando dormía, hablaba con voz de niña. Y decía: la puerta estaba ahí. El pasaje cambió. Las personas dejaron de saludarse. Ya nadie quería hablar del caso. Porque el horror había dejado de ser noticia. Ahora era deuda. Y las deudas, cuando son con los muertos, no se pagan con plata. Daniela fue la única que decidió entrar otra vez. No por valentía. Por rabia. Su madre estaba cada día peor. Doña Elvira hablaba sola en la cocina. Dejaba un plato de comida en la mesa cada noche. Un vaso de leche. Una frazada doblada en la silla. Para la niña, decía. Daniela intentó botar esas cosas una vez. Esa noche su hijo menor despertó llorando. Dijo que había una niña parada al lado de su cama. Me preguntó si yo también la escuché. Daniela entendió que la casa no quería oración. No quería cámaras. No quería morbo. Quería memoria. Así que entró un domingo al mediodía, sola, con una mochila. Llevaba guantes, una linterna, una vela blanca, una foto impresa de Camila y una libreta. El pasaje la miró desde las ventanas. Nadie la acompañó. La casa estaba caliente por fuera, pero helada por dentro. El living seguía igual, aunque habían pasado meses. Las botellas, la basura, las manchas. Todo parecía resistirse a desaparecer. Como si la mugre tuviera raíces. Daniela llegó a la pieza del fondo. La puerta estaba abierta. El colchón ya no estaba. Los peritos se lo habían llevado. El balde también. Pero las marcas seguían en la pared. Tengo frío. Daniela dejó la foto de Camila en el suelo. Encendió la vela. No sé si me escucháis, dijo. Pero perdón. Perdón por todos. Perdón porque mi mamá escuchó y tuvo miedo. Perdón porque yo debí venir antes. Perdón porque te fallamos. La llama de la vela se movió. No había viento. Daniela abrió la libreta. Voy a escribir tu historia. No como noticia. No como video. No como Cauín. La voy a escribir para que nadie diga que no sabía. Entonces escuchó pasos en el pasillo. Pesados. De hombre. Daniela se quedó quieta. ¿Quién anda ahí? Los pasos se acercaron. La luz del pasillo parpadeó, aunque la casa no tenía electricidad. Una sombra apareció en la puerta. Grande. Ancha. Con olor a vino, sudor y tierra. Hugo. Pero Hugo estaba preso. La sombra no tenía cara. Solo una boca negra. Y una voz que no salía de la garganta, sino de las paredes. Ella era mía. Daniela sintió una rabia tan grande que se le fue el miedo. Número. Los hijos no son propiedad. La sombra avanzó. Yo mandaba en esta casa. Daniela apretó la foto de Camila. Por eso esta casa está muerta. La sombra se torció. Creció. Tocó el techo. El olor se volvió insoportable. La pieza pareció cerrarse alrededor de Daniela como una boca. Entonces se escuchó un golpe. Toc. La sombra se detuvo. Otro golpe. Toc. Desde debajo del piso. Un tercer golpe. Toc. Y la voz de Camila, no débil esta vez, sino clara: esta puerta ya no se cierra. La pared detrás de Daniela comenzó a llenarse de manos. Manos pequeñas. Manos de niños. Manos de mujeres. Manos de gente que había sido encerrada en piezas, casas, matrimonios, silencios.
Todas empujaron. La sombra gritó. No como un fantasma. Como un hombre cobarde cuando por fin alguien le quita el poder. Daniela cayó al suelo. La vela se apagó. Por unos segundos no vio nada. Solo escuchó a Camila decir, cuéntelo. Cuando abrió los ojos, la sombra ya no estaba. En la pared había una frase nueva. Escrita con letra infantil. No fue un monstruo. Fue mi papá. Daniela escribió la historia. La subió a internet. No puso fotos del cuerpo. No puso música de terror. No hizo miniatura con cara de susto. No vendió la muerte de Camila como entretenimiento. Escribió nombres cambiados, pero verdades enteras. Contó lo del candado. Contó lo de los golpes. Contó lo de las denuncias inútiles. Contó lo de los vecinos. Contó lo de Patricia. Contó lo de Hugo. Contó lo del miedo. Y sobre todo contó algo que nadie quería leer, que Camila no murió solo por 2 personas. Murió por una cadena. Una cadena hecha de golpes ignorados, gritos normalizados, instituciones cansadas, vecinos aterrados, pobreza podrida, alcohol, machismo, burocracia y esa frase maldita que protege más a los abusadores que a las víctimas, no hay que meterse. La historia se hizo viral. Algunos la llamaron exagerada. Otros dijeron que era mentira. Otros preguntaron por qué la madre no hizo nada, como si el miedo fuera fácil de explicar desde un sillón seguro. Otros culparon a la pobreza, como si la pobreza sola agarrara un candado y encerrara a una niña. Pero también hubo gente que leyó y llamó a una vecina. Gente que denunció. Gente que golpeó puertas. Gente que escuchó mejor. La casa fue demolida un año después. La municipalidad hizo una pequeña plaza donde antes estaba la pieza del fondo. Pusieron juegos infantiles, 2 bancas y un árbol. En una placa escribieron, a Camila. Para que ninguna puerta cerrada sea ignorada. Doña Elvira iba cada tarde. Se sentaba frente al árbol. A veces llevaba pan para las palomas. A veces hablaba sola. Daniela no le decía nada. Una tarde de invierno, la vieja murió sentada en esa banca. No sufrió. Solo cerró los ojos mientras el sol caía entre los edificios. Cuando revisaron sus cosas, encontraron una carta en su bolsillo. Decía, mi niña vino anoche. Me dijo que ya no tenía frío. Desde entonces, los vecinos dicen que en la plaza pasan cosas raras. No cosas malas. Raras. Los niños que lloran se calman rápido cerca del árbol. Los perros callejeros duermen ahí, aunque llueva. Las mujeres que pasan solas de noche sienten, por alguna razón, que alguien camina junto a ellas hasta la esquina. Y a veces, cuando una pelea familiar empieza en alguna casa del pasaje, cuando un hombre levanta demasiado la voz, cuando un niño llora detrás de una pared, todos escuchan lo mismo. Toc. 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 3 golpes. Suaves. Pero imposibles de ignorar. Como una advertencia. Como una mano pequeña llamando desde el otro lado de la vergüenza. Entonces alguien sale. Alguien mira. Alguien pregunta. Y esa es la parte que más miedo da de esta historia. No la niña muerta. No la casa. No la sombra del padre. No la pieza del fondo. Lo más aterrador es que el fantasma tuvo que volver para enseñarle a los vivos algo básico, que cuando una criatura pide ayuda, no hay que esperar a que sea cadáver para creerle. Porque algunos muertos no descansan. No porque quieran asustar. Sino porque los vivos todavía no aprenden a escuchar.